¿Alguna vez has considerado hasta qué punto la desesperación puede llevar a una persona a tomar decisiones extremas? Imagina que al intentar resolver una situación, alguien termine creando una maldición que persista por generaciones. Lo que las hijas de Lot hicieron es aún más asombroso de lo que muchos piensan, y las repercusiones fueron incluso peores. Visualiza tu ciudad, el lugar que siempre llamaste hogar, siendo arrasada por llamas y azufre, con la gente huyendo aterrada, los gritos resonando en el aire y el cielo incendiado. Al final, todo se calma y solo queda el silencio. Lot y sus hijas son los últimos sobrevivientes, refugiados en una cueva, aislados y rodeados de montañas, enfrentándose al peso de un pasado devastador. Es en este entorno opresivo donde surge un plan impensable, un pecado que sobrepasa los límites de la moralidad. ¿Pero por qué tomaron tal decisión? ¿No tenían otras opciones? Y lo más crucial, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia para nuestras vidas hoy? No pienses que esto es solo un relato antiguo y distante. Las elecciones que tomaron esas hijas en la cueva trajeron consigo consecuencias amargas que perduraron por siglos y pueden servir como advertencia para las decisiones que tomas hoy. Prepárate, esta historia no solo te sorprenderá, sino que también te invitará a reflexionar sobre tus propias acciones. Para entender cómo llegaron a tomar una decisión tan extrema, es necesario remontarnos en el tiempo y comprender el contexto de sus vidas. Lot, sobrino de Abraham, era un hombre justo que recibió una promesa divina de una gran descendencia. Sin embargo, decidió separarse de Abraham y establecerse en las fértiles llanuras cerca de Sodoma. Elegir esa región parecía un buen plan por su apariencia próspera, pero ignoraba la corrupción moral que reinaba en la ciudad. Esa decisión, aparentemente inocente, fue el primer paso hacia un destino fatal. Sodoma y Gomorra eran lugares de gran maldad, y Dios, en su justicia, decidió destruirlas. Aún así, por amor a Abraham y por misericordia hacia Lot, se enviaron 2 ángeles para advertirles. A pesar de la gravedad de la situación, Lot dudó, lo que demuestra cómo el pecado puede atarnos a ambientes destructivos. ¿Cuántas veces sabemos lo que debemos hacer, pero nos cuesta actuar? Con la destrucción inminente, Lot huyó con sus hijas y esposa. Pero, en el camino, un hecho impactante revela la debilidad humana. La esposa de Lot, desobedeciendo la orden divina, miró atrás y fue convertida en una estatua de sal. La tragedia fue devastadora. Lot se quedó viudo, con 2 hijas traumatizadas y sin hogar, refugiados en una cueva, rodeados por la destrucción y el silencio. Sin contacto con el mundo exterior, las hijas pensaban que la humanidad había desaparecido. El miedo y la desesperación las acompañaban, y fue en ese ambiente de aislamiento donde sus percepciones se distorsionaron, llevándolas a tomar una decisión incomprensible. ¿Cuántas veces el miedo ha alterado nuestra visión de la realidad? ¿Hasta qué punto las emociones nos impulsan a hacer lo que nunca hubiéramos imaginado? Este es el contexto previo a la caída moral, y lo que sucedió después es aún más sorprendente. Impulsadas por la desesperación y la creencia de ser las últimas supervivientes, las hijas de Lot idearon un plan alarmante: embriagar a su padre y tener relaciones con él para asegurar su descendencia. En Génesis 19:31, la hija mayor le dice a la menor: nuestro padre está viejo, y no hay nadie en la tierra que se una a nosotras como es costumbre. Aunque la justificación parecía lógica dadas las circunstancias, en realidad reflejaba la distorsión del juicio causada por el miedo y la desesperación. En la primera noche, emborracharon a Lot hasta que perdió el sentido, y la hija mayor se acostó con él. Al día siguiente repitieron el acto con la hija menor. Lot, que antes había sido considerado un hombre justo, se convirtió en el centro de una historia vergonzosa.
Aunque inconsciente, su embriaguez reflejaba negligencia y falta de control. ¿Cuántas tragedias podrían haberse evitado si hubiéramos sido más atentos a los peligros que nos rodean? El permitir que el control se pierda, ya sea a través del alcohol o cualquier otro vicio, crea espacios para situaciones irreversibles. El error cometido allí no solo fue moral, sino también espiritual. Las hijas de Lot actuaron movidas por la escasez y la prisa, ignorando la soberanía de Dios. Hoy en día, aún hay quienes justifican decisiones erróneas con frases como, no tenía otra opción, o era la única salida, pero la desesperación nunca debe ser nuestra consejera. Génesis muestra cómo las decisiones impulsivas, aunque comprensibles por el miedo, pueden acarrear consecuencias amargas. Las jóvenes estaban tan abrumadas por el temor que se olvidaron del Dios que las había salvado de la destrucción de Sodoma. ¿Dónde estaba la confianza en aquel que había demostrado su poder absoluto? Olvidar esto es peligroso. Cuando el miedo eclipsa la fe, las decisiones imprudentes pueden parecer justificadas. Además, el plan fue ejecutado por etapas, lo que muestra que había premeditación. Ellas podrían haber reconsiderado después de la primera noche, pero la insistencia en el error demuestra cómo la mente puede cegarse por una falsa sensación de urgencia. Lot, aunque estaba embriagado, no puede ser exonerado de su responsabilidad. La Biblia condena la embriaguez precisamente por los peligros que conlleva. Lot no solo se puso en una situación vulnerable, sino que falló en proteger a sus hijas de la influencia de su entorno. Si antes había elegido vivir cerca de Sodoma y sufrió las consecuencias, ahora permitió otro error por no estar atento a sí mismo. Cuando consultamos a Dios, Él nos muestra alternativas que nuestra visión ansiosa no puede percibir. Las consecuencias de lo que hicieron las hijas de Lot no se limitaron solo al momento de la concepción, lo que parecía una solución rápida trajo consigo implicaciones históricas y espirituales que atravesaron generaciones. En Génesis 19, 37 y 38 se dice que la hija mayor dio a luz un hijo, al que llamó Moab, y que este es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. La hija menor también dio a luz un hijo, que llamó Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. Así nacieron dos naciones que en lugar de representar continuidad y bendición, se convirtieron en una fuente constante de conflictos para Israel. Los moabitas y los amonitas se establecieron cerca de Israel, pero la proximidad geográfica nunca significó armonía. Al contrario, la historia de estos pueblos estuvo marcada por rivalidad, desconfianza y guerras. En Números 22, el rey Balac de Moab, temeroso del avance y la prosperidad de Israel en el desierto, contrató a Balaam para maldecir al pueblo elegido. Pero el intento fracasó cuando Dios convirtió la maldición en bendición. Sin embargo, esto no impidió la hostilidad de los moabitas. Años después, los amonitas también mostraron oposición agresiva, atacando a Israel durante el periodo de los jueces y en los tiempos de los reyes Saúl y David. La raíz de estos conflictos se puede rastrear hasta esa oscura noche en la caverna, donde un acto cometido en secreto tuvo efectos que perduraron durante siglos. Lo que las hijas de Lot hicieron va mucho más allá de un relato antiguo, aborda dilemas humanos eternos, miedo, desesperación, prisas y decisiones tomadas bajo presión. ¿Cuántas veces, frente a una crisis, intentamos resolver las cosas por nuestra cuenta? El error de ellas fue pensar que la urgencia justificaba cualquier acción sin considerar las consecuencias. ¿Y tú? ¿Confías en el tiempo de Dios o te dejas llevar por la prisa en momentos de incertidumbre? Es común buscar soluciones rápidas, pero esos atajos a menudo resultan costosos. Así como las hijas de Lot se precipitaron, hoy muchos caen en relaciones tóxicas por miedo a la soledad, toman decisiones financieras imprudentes o actúan por impulso.
Génesis nos enseña que la impaciencia puede traer frutos amargos. Confiar en Dios implica esperar, incluso cuando la espera parece insoportable. Otro aspecto clave es cómo las emociones afectan nuestras decisiones. El miedo, cuando no se controla, distorsiona la realidad. Las hijas de Lot, aisladas y aterradas, perdieron de vista que Dios podría haberles mostrado otro camino. Esto sucede cuando dejamos que la ansiedad guíe nuestras decisiones. En esos momentos, es crucial recordar las promesas de Dios y buscar sabiduría en la oración. La solución humana puede parecer lógica, pero no siempre lo es. Además, debemos considerar las consecuencias generacionales. Lo que sucedió en aquella caverna afectó no solo a Lot y sus hijas, sino que dio origen a naciones que se convirtieron en enemigos de Israel. Nuestras decisiones de hoy pueden influir en nuestros hijos, nietos y en personas que ni siquiera conocemos. Por eso, antes de actuar, pregúntate, ¿esta decisión honra a Dios? ¿Qué legado estoy dejando? Sin embargo, hay esperanza. El arrepentimiento sincero y buscar a Dios puede redirigir tu vida. El pasado no tiene que definir tu futuro. Si aún estás ante una decisión, elige con sabiduría para no cosechar frutos dolorosos mañana. Además, esta historia nos recuerda un principio vital en tiempos de crisis: antes de actuar, detente. Ora, reflexiona y confía. No todo lo que parece urgente necesita ser resuelto de inmediato. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, y cuando esperamos en Él, evitamos las trampas que la prisa tiende a poner en nuestro camino. La historia de las hijas de Lot es tanto una advertencia como una invitación a depender completamente de Dios. Que tus decisiones a partir de ahora sean guiadas por la fe, no por el miedo. Y si has llegado hasta aquí, es probable que esta historia te haya tocado. Entonces, no te vayas igual. Reflexiona sobre las decisiones que has tomado y el legado que estás construyendo. Dios no espera perfección, sino un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Y si has errado, no temas, hay perdón para quien se vuelve a Él con sinceridad. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué has aprendido de esta historia? ¿Cómo vas a aplicarlo en tu vida? Déjanos tu comentario. Y si este mensaje te habló, compártelo con alguien que necesite escuchar esta advertencia y esta esperanza. Dale like y suscríbete al canal para recibir más contenidos. Recuerda, todas tus elecciones importan, hoy, mañana y para la eternidad. Que Dios te bendiga.